A lo dicho ya con tanta calidad, enjundia y emotividad acerca de Agustín Gordillo, solo voy a decir que a su creatividad y talento se unían en Gordillo las lotes personales de sencillez, amabilidad, dedicación a la enseñanza y disposición para la comunicación con sus alumnos y colegas, a los que dedicaba gran parte de su tiempo. Y también, a veces, sus dosis de buen humor, que me recuerda que cuando yo lo presentaba en congresos o acontecimientos académicos, siempre yo señalaba de que había sido alumno de él, pero los dos teníamos la misma edad. Y entonces se adelantaba Agustín a señalar de que él en su larga carrera universitaria siempre había tenido alumnos ancianos, ¿no es cierto? Bueno, elegí como tema importante el tema de la administración paralela. Me parece una obra que, pese a que fue escrita en 1982, tiene en su contenido, en su desarrollo y en el modo de razonar que tiene Agustín, mucho de aplicación para la época actual. Entonces, digamos que comienza la administración paralela con una valoración del sistema jurídico administrativo. ¿Cuáles son los valores del sistema jurídico administrativo? Y señala que hay una situación de indefensión del administrado frente a la administración, pero no solo frente a las normas jurídicas formales, sino frente a las normas y procedimientos que rigen en la administración, en la práctica. Existe así, dice Gordillo, un procedimiento administrativo paralelo al formal, como también una organización administrativa informal que no siempre coincide con la que el organigrama indica. Entonces, resulta de ello, decía el autor, que existe siempre un conjunto de normas formalmente vigentes que no son en verdad cabal reflejo de un verdadero sistema jurídico internamente compatible, porque le falta, y aquí viene el acento, le falta la compatibilidad con los valores básicos del sistema constitucional. Entonces decía el autor, lo que ocurre entonces es que todo el sistema normativo pierde prestigio y consenso por culpa de aquellas partes suyas que pueden nacer y subsistir en infracción constitucional, sin que se produzca una específica reacción correctora y oportuna del mecanismo institucional. Entonces, acá habla del fenómeno de la superación del parasistema. Dice, la respuesta clásica frente a la violación del sistema jurídico es, desde luego, la aplicación de sanciones a quien ha cometido la transgresión. La solución obvia y tradicional es, entonces, mejorar los mecanismos de represión de los infractores, crear más juzgados donde hagan falta, aumentar las dotaciones de personal de los organismos de control, etcétera, etcétera. Sin embargo, agrega el autor, la generalización de las violaciones pareciera estar demostrando que es algo más grave lo que está ocurriendo y que la respuesta tradicional, que por cierto la sancionatoria no debe en modo alguno ser abandonada ni disminuida, no es por sí sola suficiente. Entonces, ocurre que esta dualidad va generando un sistema administrativo paralelo. En muchas comunidades se generan a veces formas sociales de derecho no emanadas del Estado. Los juristas las podemos llamar derecho consuetudinario e integrarlo de tal modo al resto del aparato jurídico del Estado. Y ese será siempre un enfoque válido de la cuestión. También los sociólogos podrán hablar en su especialidad de un derecho no estatal. Esos dos mundos no siempre coinciden, a veces van por vías paralelas, regulando distintos aspectos de un todo social. A veces se contraponen cuando las normas sociales imperantes son contrarias o al menos diferentes de las normas jurídicas vigentes en un mismo tiempo y lugar, a veces incluso se complementan. Y aquí vamos a un tema de relevante actualidad. Esto genera que con esta dualidad tengamos una economía oficial y otra subterránea o paralela.
En los países desarrollados existe generalmente, además de toda la economía que funciona normalmente y en la superficie, la gente tributa impuestos, la economía registra, una pequeña economía subterránea que no declara ni paga impuestos, no los retiene ni pesa para nada en el conjunto. En fin, se trata entonces de un vínculo que no interfiere con el sistema. Se suele presentar en lugares aislados y su efecto sobre la economía total es ínfima. En los países menos desarrollados, el fenómeno suele tener mayor importancia, aunque se carece de datos que permitan evaluar su exacta incidencia. Se habla de una economía subterránea también con referencia a los países socialistas, decía Agustín, porque posiblemente esta forma de operar transacciones es además una forma parcial de alzamiento contra un sistema opresivo. Pero no solo eso, en épocas o países con prohibiciones rigurosas florece por fin el mercado, no suena, el mercado negro, en pleno y abierto desafío al sistema y al cual concurren también, desde luego, los funcionarios del sistema. En nuestras sociedades existe perfectamente una economía no oficial que más que subterránea es paralela. No es que pequeños sectores de personas están integralmente al margen de la economía por su situación de pobreza o discapacidad y por lo tanto comercian fuera de ella. No son los habitantes de las villas de emergencia o los vendedores ambulantes de mercadería barata. No es eso, ¿no? No hay una economía arriba y otra abajo. Hay dos economías que operan una al lado de la otra simultáneamente y con los mismos actores, decía Agustín con gran agudeza. Ello, no suena ahora van a ver ustedes, se ilustra claramente con el mercado de las divisas. En todos los tiempos, haya libertad o no para la compraventa de divisas o la haya parcialmente, siempre ha existido un mercado paralelo, nombre este que designa con exactitud su verdadera índole. Ocurre que a veces el Estado intenta en este mercado paralelo acudir a una política de represión. Cuando aparecen estas políticas son esporádicas y provocadas casi siempre por una ocasional presión oficial para tratar de reducir las operaciones en el mercado paralelo, seguramente por un alza del precio del dólar que el gobierno quiere limitar o controlar por unos días. En la misma línea aparecen también aquellas compraventas en donde el vendedor nos increpa y nos dice con IVA o sin IVA, es decir, estamos en el mundo paralelo. Entonces, esto nos lleva a examinar como parte integrante del problema qué pasa con el procedimiento administrativo en la teoría y en la práctica. Hay países en América Latina que tienen regulaciones integrales, lo está diciendo Gordillo a comienzos de la década del 80. Tienen procedimientos integrales ante la administración pública, señalaba como la Argentina, Costa Rica, Perú, etc. Es fácil verificar, agregaba Agustín, que no hay muchas diferencias reales entre el procedimiento administrativo de dichos países con legislación y aquel que se sigue en otros países sin legislación, en aquel momento Brasil, Ecuador o México. Es que en verdad la ley de procedimiento administrativo, importante, aún hecha con el mejor criterio jurídico, no se cumple eficazmente, sino en aquello que tiene de limitativo para el particular y de atribución de potestades para la administración pública. En cuanto la ley introduce criterios de publicidad, razonabilidad, defensa del administrado, control de la actividad administrativa, la realidad muestra en general muy poco la aplicación de los nuevos preceptos. Resulta de ello que subsiste un procedimiento administrativo real con reglas y principios que conocen y manejan los especialistas, por ejemplo, en gestiones o trámites ante la administración pública, y un procedimiento administrativo legislado que en parte coincide con aquel y en parte no. La misma dificultad, esta dualidad de escenarios se plantea con la organización administrativa y la asignación de competencias, ¿no es cierto? La atribución formal y legal para adoptar decisiones la tienen determinados órganos, generalmente de alto rango administrativo, y son los que finalmente toman la decisión.
pero toda persona familiarizada en sus contactos con la administración sabe que ello no es exactamente así, que ya que la resolución resulta de un trabajo previo, detallado, mucho más complejo, por personajes que no están inscritos en ese alto nivel formal y en el cual toman parte activa y decisoria funcionarios, empleados, asesores que van configurando y condicionando la decisión. Otro de los temas abordados por Gordillo, fíjense ustedes, a comienzos de 1982, habla de la publicidad, ¿le suena el tema actualmente? Y el silencio administrativo. Decía Gordillo que mientras las leyes y hasta las constituciones consagran enfáticamente el principio de la publicidad de los actos de gobierno y el más irrestricto acceso a los interesados a las actuaciones administrativas, salvo que ellas sean calificadas por acto expreso y motivado como confidenciales, lo cierto es que en la práctica tales disposiciones jamás se cumplen fácilmente. La tradición administrativa hispanoamericana consiste en el silencio, el secreto que el funcionario público considere que realiza con ello, sin que el funcionario público considere que realiza con eso una actividad ilícita. Al contrario, él percibe que lo correcto, lo debido, lo lícito y lo normal es ser celoso guardián de toda información administrativa y sobre todo no dársela a los administrados o terceros porque ellos pueden comprometer al funcionario. De la misma manera, tenemos dualidad, este paralelismo, estas distintas realidades no coordinadas entre sí cuando se trata de los canales formales e informales para los trámites. Si utilizamos los términos en sentido familiar, de que hacer las cosas bien como corresponde es hacerlas por la derecha y que hacerlas mal es hacerlas por la izquierda, ocurre que algo parecido pasa a diario con casi todo. El trámite se quiere encarar por derecha, conforme a las normas formales preestablecidas, está destinado al fracaso, o al menos el más engorroso y dificultoso, que aquel que se hace por izquierda, por otras vías informales o personales. Aparece allí entonces la búsqueda de conseguir una recomendación, un contacto, un enchufe, uno que conozca a alguien adentro de tal repartición, el cual le pueda resolver el problema como gauchada o favor. Bueno, frente a esta realidad bifrontal, biforme, Gordillo concluía diciendo que existen en las sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo latinoamericanas un importante parasistema económico, administrativo, social y jurídico que funciona imbricado e interrelacionado con el sistema económico, jurídico, etc. Si bien el parasistema aparentemente viola el sistema, en realidad aún violándolo lo completa e integra. A la inversa, el sistema se deforma progresivamente, conteniendo cada vez mayor número de normas irreales o excesivas, o irreales y excesivas a la vez, que se dictan sobre la hipótesis de que existe un parasistema en el cual tales normas irreales o excesivas no habrán de ser cumplidas, por existir normas parasistemáticas que a su vez autorizan comportamientos opuestos, sistemáticos e irrazonables, fatigosos. En función de ello, concluía Agustín, que la solución es la participación como control social del sistema y el parasistema, como participación de los usuarios en las empresas, participación en los cuerpos colegiados, las audiencias públicas, el ombudsman, etc. En definitiva, una serie de instituciones que fueron incorporadas en la reforma constitucional de 1994. Pero que su aplicación es tibia, ¿no es cierto? Por lo menos no ha logrado solucionar el problema del parasistema. Y yo diría que además fue acompañada de un fenómeno cultural que aparentemente hemos heredado como colonia, lo que se llama la magia de las palabras. Creer ingenuamente que dictando normas, reglamentos, leyes, haciendo discursos,
haciendo relatos y, en definitiva, haciendo comunicación pública, tenemos la posibilidad de transformar la realidad, olvidando operar sobre ella, como siempre nos decía Ortega y Gasset cuando pasaba por la década del 20, venís por nuestro país, argentinos a las cosas. Nada más, muchas gracias.